probablemente no sea tóxico para el ser humano, que inclusive a veces los ponían de mercurio. Imagínense los amalgamas de mercurio que introducíamos en nuestro cuerpo. Cuando lo único que teníamos que hacer es hablar que el médico interaccionara con un ingeniero de materiales, ¿sí? Y podíamos hacer como ahora, tener resinas que básicamente son igualitas en color, textura, y todas las propiedades físicas de un diente, ¿sí? Entonces, me empezó a interesar mucho esta área del conocimiento, y entonces cuando voy a la Universidad de Texas en Austin, hablo justamente con Nicolás Pepas, que fue uno de los, empecé a leer mucho sobre su línea de investigación en la parte de ingeniería de sistemas de entrega de fármacos. Y él siempre decía, cuando nosotros pensamos en tecnología, si ustedes le preguntan a cualquier persona, inclusive a los científicos, oye, ¿qué es tecnología? Usualmente pensarán en, pues, redes sociales, interconectividad, ir conquistar otros planetas, toda la parte de movilidad automotriz, desarrollo de dispositivos electrónicos. Pero sin embargo, pocas veces pensamos que la tecnología también debe ser parte de nuestros fármacos, ¿sí? Los fármacos son, en este caso, pues deberían de ser sumamente inteligentes y tener una ingeniería comparable con la de las firmas de ingenierías de los automóviles, como Ferrari, como las diferentes marcas de dispositivos electrónicos, como Apple, todas las tecnologías que se le invierten a esos dispositivos. Y sin embargo, si vemos nuestros fármacos, tienen pues una ingeniería bastante pobre, inclusive hasta ahora en estos tiempos, ¿sí? De hecho, el doctor Nicolás Pepas siempre decía, en la mayoría de los casos, la parte más compleja es no solamente desarrollar el ingrediente activo, el medicamento adecuado, sino cómo lo entregas al cuerpo. Si nos vemos de una perspectiva de ingeniería, somos una máquina, ¿sí? En donde tenemos una serie de membranas, de un sistema circulatorio que entrega masa y energía a todo nuestro cuerpo, y cada uno de nuestros órganos está compartimentalizado con ciertas funcionalidades específicas. Y entonces, ¿qué hacemos usualmente? Nada más imagínense qué hacemos usualmente cuando nos tomamos un medicamento y cuál es la ingeniería de ese medicamento. Usualmente tiene una ingeniería pues bastante básica, en donde inclusive a veces como tomarte un jarabe que simplemente lo absorbes en el estómago y se va para todo el cuerpo, cuando realmente ese ingrediente activo lo necesitas tener solamente en el lugar donde, si te duele el estómago o si te duele la cabeza, ¿por qué tener en tus pulmones y en todas partes? Si tienes un dolor de cabeza, ¿por qué tener ese fármaco yendo a todo tu cuerpo? ¿Sí? De hecho, justamente la gran problemática ahora con esta pandemia y con las vacunas, no sé si sepan cómo funcionan algunas de las vacunas del COVID, pero la vacuna del COVID vino a revolucionar, o la pandemia del COVID vino a revolucionar los sistemas de entrega, en especial para las vacunas de RNA. No sé si sepan, pero las vacunas de RNA todo el tiempo estaban desarrollándose, son unas vacunas muy versátiles, nos da una capacidad de desarrollar vacunas para muchas enfermedades. Sin embargo, el RNA es altamente, pues, se contamina y se degrada muy fácilmente. Entonces, ¿cómo haces la entrega del fármaco de ese pedacito de RNA para que se meta a las células? De hecho, justamente la solución vino del doctor Robert Langer, que fundó, bueno, y también en paralelo Pfizer, desarrollaron estas nanocápsulas básicamente, es un material lipídico, ¿sí? Y estas nanocápsulas encapsulan este RNA, lo protegen, y hasta que entra la célula, ya ese RNA está protegido y luego ya es activo dentro de la célula. Entonces, los sistemas de entrega son sumamente importantes. ¿Y cuáles son algunas de las características que tienen que tener estos sistemas de entrega? Pues tienen que ser excelentes ingredientes activos, primeramente, que eso está un poco más de la parte del diseño de la molécula o del ingrediente activo, que es un poquito más parte de los químicos, pero luego también está toda la parte del diseño de ingeniería de la entrega del fármaco, ¿sí?
a dónde va a ir este fármaco, cómo se va a entregar, a qué velocidad se debe de entregar, cuáles son las dosis. Y luego también algo muy importante que tampoco a veces no pensamos es cómo le vamos a hacer para que ese medicamento, una vez que ya complete su función dentro del cuerpo, cómo le vamos a hacer para que ya se elimine del cuerpo, ¿sí? Y también nuestro sistema humano es sumamente inteligente y no le gustan moléculas foráneas. Constantemente está nuestro sistema inmune está al acecho de sustancias o moléculas que son ajenas a nuestro cuerpo. Y entonces muchas veces los sistemas de entrega son más para proteger al fármaco dentro del cuerpo que también, y luego aparte la funcionalidad de entregarlo a donde deben de ir, ¿sí? Entonces, como pueden ver, desde una perspectiva ya de qué es un fármaco y luego todo el sistema de entrega, ¿sí? Las complicaciones que podemos tener al introducir una molécula dentro de un sistema tan complejo como nuestro cuerpo, lo único que podemos pensar es que el desarrollo de un fármaco deba de ser una colaboración entre personas o profesionales de varias áreas del conocimiento, químicos, ingenieros, físicos, matemáticos para hacer toda la parte teórica de compartimentalización, control, etcétera, y obviamente profesionales que sean afines a las áreas de biología. Entonces, una de las áreas que nosotros hemos desarrollado es tratar de desarrollar estos agentes que le llamamos inteligentes, más que nada porque pues tienen cierta dinámica dentro del cuerpo y no son solamente una molécula que entregas de forma pues burda al cuerpo y utilizas el torrente sanguíneo para que vaya a todo el cuerpo y eventualmente llegue a donde tienes la afección. ¿Sí? Entonces, y en especial nos enfocamos en desarrollar agentes terapéuticos para enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Porque las enfermedades infecciosas, pues se sabe que aunque ignoramos este problema a veces, y se trata de no pensar en él, la resistencia a antibióticos y los microorganismos van a ser la siguiente pandemia a la que vamos a enfrentar, porque hemos desarrollado muy pocos fármacos en los últimos años. De hecho, pueden ver esta gráfica que si van a cualquier plática de antimicrobianos, pues les enseño una gráfica similar a esta, en donde tuvimos nuestra época dorada de desarrollo de antibióticos, desde los 40 que se descubre la penicilina, hasta más o menos como unos 40 años, ¿sí? O 30 años donde se desarrollaban la mayoría de los fármacos, y después duramos entre 30 entre 25 y 30 años en que no se desarrolló ningún otro antibiótico porque pensamos que pues ya no era suficiente. Los antibióticos son tan eficientes en tratar una enfermedad infecciosa que pensamos que ya le habíamos ganado la batalla a las enfermedades infecciosas. Sin embargo, ignoramos en muchas ocasiones este tipo de gráficas donde vemos que cada vez es más común tener infecciones en hospitales, inclusive infecciones entre la población que no se puedan curar con los antibióticos que tenemos actualmente. La incidencia de resistencia cada vez es mayor, en especial en hospitales. Entonces, ¿cómo le hacemos para tratar de ganarle la batalla o tratar de compensar este tiempo que no desarrollamos nuevos fármacos? Entonces, esa es una de las áreas en las que se enfoca mi grupo de investigación, y en especial en tratar de desarrollar antibióticos o sistemas terapéuticos contra las famosas bacterias escape, que en su mayoría son gram negativas, como pueden ver, y estos patógenos de escape que le llaman escape por la Center of Disease Control de Estados Unidos, porque tienen sus zonas iniciales de estas bacterias, y estas bacterias tienen aparte de que son multiresistentes a diferentes fármacos, tienen la capacidad de que son bastante promiscuas y entonces tienen la capacidad de desarrollar diferentes resistencia a otros fármacos de una forma mucho más simplificada. Entonces, utilizando la nanotecnología, cuando yo estudié mi doctorado,
y les voy a platicar de esto nada más porque fue como el comienzo de esta investigación, empezamos a trabajar con nanopartículas de plata porque, pues, por fortuna, o por serendipia, se puede decir, tuvimos un grant, mi asesor de tesis tuvo un grant muy grande con la empresa Peñoles porque queríamos buscar otras alternativas a diferentes metales, en especial escogimos la plata por esta componente antimicrobiana pues que se tiene reportado desde hace mucho tiempo. Aparte de que es un metal, pues si lo quieren ver, bastante místico, ¿verdad? En la literatura, etcétera, aparece como que tiene propiedades pues muy interesantes, como por ejemplo que solamente se puede matar a un vampiro con una daga hecha de plata, o toda la parte que tenían nuestros ancestros donde decoraban sus cuerpos, etcétera, con este metal, porque se reflejaba o se asimilaba mucho a la luna, ¿sí? En cuestión de color. Y entonces empezamos a trabajar con plata, primeramente haciendo nanopartículas. Probablemente si ustedes han trabajado en algún laboratorio donde hacen nanoestructuras, pues sabrán que las nanopartículas de plata es lo más fácil de hacer. ¿Sí? De hecho, en cualquier té que ustedes puedan hacer ahí donde hagan un extracto de hierba, se genera un sistema óxido reductivo y entonces nada más le ponen una sal de plata como el nitrato de plata y entonces la plata más empieza a agarrar los electrones de ese sistema óxido reductivo y se convierte en plata cera. Nosotros, como trabajamos esto hace ya bastante tiempo, yo publiqué este artículo en el 2005, utilizamos borhidruro de sodio, que es un agente reductor potentísimo, que no era necesario. Pero bueno, nos hicieron nanopartículas muy bonitas. Por ejemplo, pueden ver aquí, ver nanopartículas bastante homogéneas, esféricas. Y entonces justamente en el Politécnico trabajé con el doctor Curie, que recientemente falleció. Y entonces hicimos un montón de experimentos en diferentes cepas, como Escherichia coli, Pseudomonas, tifoidea, el cólera. Y todos estos experimentos los hice ahí y empezamos a ver que la plata tenía propiedades antimicrobianas muy diversas, ¿sí? Y tenía un amplio rango de efectividad con bacterias tanto gram positivas como gram negativas. Y a concentraciones relativamente bajas, desde 25 miligramos ya veíamos una gran reducción. Ya vemos que en 50 básicamente teníamos una completa esterilización de los microorganismos. Y entonces en mi grupo de investigación empezamos a ver mucho los aspectos más físicos y morfológicos que le pasaban a la bacteria o a los microorganismos para ver qué era lo que sucedía y empezamos a ver que estas nanopartículas tenían una fuerte adherencia a la membrana, inclusive las nanopartículas podían adentrarse dentro de la bacteria. Entonces empezamos a generar una serie de hipótesis de por qué era que estos sistemas nanoestructurados causaban la muerte celular. Sin embargo, como un experimento adicional, se puede decir, surge una línea de investigación completamente nueva a raíz de esta serendipia o de esta imagen que yo tomé cuando estaba ahí en el Politécnico, en un microscopio electrónico, donde veíamos que teníamos esta célula que pues yo pensé que estaba comiendo y entonces le empecé a tomar un montón de fotografías, pero empezamos a ver que este agente que estaba como adentrándose a la célula, que esto es un estafilococo, tenía cierta decoración de nanopartículas que podíamos ver y estaba bastante decorado. Entonces empezamos a ver nada más un estudio preliminar que después se convirtió en un estudio pues súper citado y de gran relevancia, porque mi asesor de tesis estableció una colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León aquí en un laboratorio que en esa época acababan de abrir, donde trabajaban VIH, y empezamos a ver, bueno, no les conté que mi asesor es uno de los colaboradores, el doctor Yacamán, nos asesoró y nos dijo, esto es un fago, porque él tenía mucha experiencia con el virus del mosaico. Entonces, esto es un fago, es probablemente que está introduciéndose a la célula y lo interesante es que está llevándose material genético a la célula. Entonces empezamos a colaborar con un profesor que trabajaba VIH y entonces empezamos a hacer tratamientos para ver si había cierta interacción
biológica de las nanopartículas con el VIH, y justamente vimos cosas muy padres. Por ejemplo, si ustedes ven aquí esta gráfica, esta es infectividad con VIH, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y aquí está la parte de tratamiento de las nanopartículas al VIH. Entonces, cuando tenemos, cuando no interactuamos el VIH anteriormente con nanopartículas, pues el 0% de las células sobreviven porque todas son infectadas, pero a medida que tenemos mayor tratamiento con diferentes concentraciones de nanopartículas con el virus, empezamos a tener esta inhibición del virus para infectar a las células. Aparte de que hicimos este estudio de toxicidad en donde vemos que obviamente las nanopartículas pues tienen cierta toxicidad a cierta concentración, ya a partir de más o menos como unos 15 microgramos por mililitro empezamos a ver esa toxicidad en células, pero encontramos que le llaman los americanos, o nuestro paper llamamos sweet spot, ¿verdad? O punto de interés, en donde tanto la toxicidad es muy baja o se puede decir nula, hasta donde nosotros tenemos porcentaje de sobrevivencia de células, en donde se infectan solamente el 90%, y si le damos un poquito más para acá, tenemos cero infección y tenemos poca mortalidad o poca toxicidad. Y cuando vimos las imágenes en microscopía electrónica, pues nos impactaron porque vimos que este es el VIH que no está tratado con nanopartículas, y este es nuestro VIH tratado con nanopartículas, y vemos una decoración completamente específica, se puede decir. Después hicimos una colaboración con un cristalógrafo muy famoso ahí de la Universidad de Texas, el doctor Alan Barr, y entonces nos dijo, miren, es que justamente la geometría si estudian la geometría del VIH y ven la localización de las nanopartículas, justamente es una proteína que utiliza que tiene una alta concentración de azufre. Es una proteína que utiliza el VIH para introducirse a la célula. Entonces ustedes están bloqueando esa proteína y probablemente sea el mecanismo por el cual el virus ya no puede infectar. Y pues bueno, eso nos dio un poquito de fama, ¿verdad? Y después me voy a la Universidad de Texas, al Instituto Biggs de Harvard con Jim Collins, para estudiar un poco, no la parte físico-química de la interacción que existe entre las nanopartículas y los sistemas biológicos, sino más que nada es estudiar mucho más desde la perspectiva biológica, qué es lo que está sucediendo con esos sistemas biológicos. Entonces Jim me dice, ¿por qué no estudias un poco más el mecanismo de acción de algún metal que nos permita a nosotros desarrollar agentes terapéuticos mucho más eficientes? Y entonces empiezo a estudiar la plata utilizando la perspectiva de biología de sistemas. Si ustedes no conocen esta técnica, esta área del conocimiento, la biología de sistemas es un área que nos permite a nosotros analizar una gran cantidad de datos, está muy ligada a la parte de bioinformática, y nosotros empezar a construir un rompecabezas para desarrollar mecanismos de acción, por ejemplo, ¿sí? A mí me gusta definir la biología sintética como el impresionismo, digo, la biología de sistemas como el impresionismo, ¿sí? Nuestros seres vivos están hechos de brochazos, y muchas áreas de la biología se enfocan en entender cada uno de esos brochazos, ¿sí? Y tienen un análisis de muy alta resolución. El problema es que muchas veces necesitamos alejarnos un poquito y ver los brochazos con menos resolución, pero en conjunto qué es lo que está sucediendo. Eso es lo que hace la biología sintética, ¿sí? Entonces, el uso de la biología de sistema nos permite a nosotros desarrollar mecanismos de acción, en especial bactericidas. Y eso es algo en lo que se especializaba mucho el doctor James Collins. Y entonces empezamos a estudiar la plata. En este caso no hice nanopartículas de plata, solamente estudiaba la sal plata, el nitrato de plata, para tratar de ver cuáles eran los diferentes, para ver si podíamos encontrar algún mecanismo de acción. Como pueden ver aquí empezamos a hacer estudios antimicrobianos para ver nada más cuál era la concentración adecuada de nitrato de plata. Podemos ver aquí que más o menos a 30 micromolar ya tenemos ese efecto bactericida, y lo hicimos todo en E. coli. Después hicimos un estudio de toxicidad en ratones. Podemos ver que el LD50 más o menos se encuentra
entre 240 y 120. Por lo tanto, el utilizar entre 15 y 30 microgramos por mililitro, pues es relativamente adecuado, dependiendo de con qué farmacéutica hablen. Entonces, desarrollamos un montón de experimentos genéticos, usamos muchos de los omics, metabolómica, proteómica, y desarrollamos todo un mecanismo de acción que no voy a entrar a detalle, sino que este desarrollo de mecanismo de acción de la plata me permitió a mí encontrar dos cosas muy interesantes que se pueden decir que son puntos críticos desde la perspectiva de ciencia básica para hacer una aplicación. Y una de ellas era que independientemente de todo el mecanismo físico-químico que se desarrollaba dentro de la célula, nosotros teníamos una disrupción clara de la membrana. Y entonces empezamos a medir permeabilidad y se incrementaba la permeabilidad de la membrana celular, inclusive con muy pequeñas concentraciones de plata. Y la otra es que se generaba toda una cascada bioquímica dentro de la bacteria, que está ligada a la reacción de Fenton y a otras reacciones químicas dentro de la célula, que se generaban iones hidroxilo que eventualmente llevaban a la muerte de la célula. Entonces, estos dos, pero en especial la parte de incremento en permeabilidad, hicimos una ingeniería de fármacos para tratar de ver si podíamos nosotros, utilizando pequeñas concentraciones de plata, utilizar algunos fármacos para potenciar su efecto, ya que pues al aumentar la permeabilidad pues vas a tener una mayor concentración dentro del sistema. Y entonces comenzamos justamente con un antibiótico muy particular que es la vancomicina. La vancomicina, si ustedes leen un poco sobre ella, es un fármaco que es relativamente, pues se puede decir, voluminoso, ¿sí? La molécula. Y entonces las membranas gram negativas, nos regresamos a las bacterias escape, las bacterias gram negativas tienen una doble membrana, lo cual hace que este tipo de fármacos no sean eficientes contra las bacterias, sino que esa doble membrana hace que la vancomicina no pueda entrar dentro de la célula. Y entonces empezamos a desarrollar esta terapia de vancomicina con plata. Y lo hicimos, hicimos todos los experimentos in vitro, pero lo más interesante es que lo hicimos también en un sistema de modelo de infección sistémica en vivo en ratones. Y podemos ver aquí cómo nuestra terapia inteligente o diseñada, la vancomicina con la plata, logra salvar al 90% de los ratones de una enfermedad infecciosa sistémica, cuando el resto de los tratamientos, tanto solamente los que tratamos con una solución de salina, la vancomicina sola, que obviamente vemos que tampoco tiene ningún efecto, aunque la plata tiene cierto efecto antimicrobiano, por eso vemos aquí el 50% de los ratones sobreviven. Este efecto antimicrobiano, nosotros pensamos, y todavía esto está en una hipótesis, que puede ser el hecho de que la plata tiene cierto efecto sobre los antibióticos y al estar tratando con ratones sanos, con sistemas inmunes completos, entonces probablemente en muchas ocasiones el sistema inmune entraba y entonces permitía que estos ratones se curaran de la infección. Pero más interesante aún fue el hecho de que empezamos a diseñar esas terapias de resensibilización a antibióticos, ¿sí? Simplemente aumentando la permeabilidad y haciendo una pequeña disrupción en esa bioquímica dentro de la célula. Por ejemplo, tenemos este mutante o esta cepa resistente a tetraciclina, un antibiótico que ya casi no es utilizado porque la mayoría de las bacterias son resistentes a la tetraciclina actualmente. Entonces, por ejemplo, aquí este mutante necesitaba 3 veces más la concentración de tetraciclina que una célula wild type. Sin embargo, cuando hicimos la ingeniería de la terapia, utilizando pequeñas concentraciones de plata con tetraciclina, logramos revertir esa resistencia y volver a tener una sensibilidad similar a la de una bacteria wild type. Lo mismo hicimos para enfermedades causadas por bacterias que tienen la formación de biopelículas y que usualmente estas biopelículas están conformadas por microorganismos que tienen
que tienen diferentes estados metabólicos. Algunos inclusive que le llaman persistentes, son bacterias que tienen poca actividad metabólica, están como dormidas y entonces al estar dormidas utilizan toda su energía para cualquier ataque, no son vulnerables a los antibióticos, son muy difíciles de tratar, porque toda su energía la utilizan para contrarrestar cualquier, y bueno, es una de las cualquier agente tóxico es una de las características por las cuales pues estas bacterias han evolucionado, ¿sí? O han persistido. Y entonces hicimos estos experimentos en ratones, utilizando una cepa que forma una biopelícula en un catéter y se lo poníamos a un ratón debajo de la piel. Entonces este catéter estaba pues recubierto con esta biopelícula en donde había estas bacterias que tenían diferentes estados metabólicos y entonces podemos ver que la plata con utilizando gentamicina, la gentamicina utilizando pequeñas concentraciones de plata empezó a tener efecto cuando no tenía nada de plata y empezamos a tener este efecto antimicrobiano contra bacterias que están en estados metabólicos que le llaman persistentes. Pues bueno, eso fue uno de los artículos que le dio bastante fama al laboratorio de Jim y a mí un poquito. Y entonces llego a la Universidad Autónoma de Nuevo León y empecé a desarrollar mi laboratorio en base a tratar de desarrollar toda una estrategia de ingeniería para desarrollar nuevos agentes terapéuticos. Colaboración todavía con la Universidad de Boston, con el Instituto BIS y con algunas universidades aquí de México. Y entonces la estrategia de mi laboratorio se basa en lo siguiente, al menos en la línea de investigación de desarrollo de nuevos fármacos. Seguir con la estrategia de hacer cócteles sinérgicos utilizando metales o diferentes moléculas. Tengo un alumno de posgrado que se acaba de graduar del doctorado que hizo todo un estudio de diferentes metales de transición, inclusive que son micronutrientes, y que logramos hacer tener efectos similares a los de la plata. Hacer la ingeniería de sistemas de entrega, ¿sí? Dentro de la nanotecnología y la biología sintética para desarrollar estas máquinas que nos permitan a nosotros tener sistemas mucho más versátiles. Y esta línea de investigación es mucho más interdisciplinaria con profesionales de la ciencia de materiales, de ingeniería y del área biológica. Y después otra área de investigación que a mí me gusta mucho, que es, bueno, encontrar nuevos antibióticos, ¿verdad? Y aplicamos una técnica de exploración para producir nuevos antibióticos que utilizó inclusive, que utilizó sin saberlo Alexander Fleming. No sé si sepan la historia de cómo se descubre el primer antibiótico, pero es a través de una interacción entre dos microorganismos. Se le infecta la placa a Alexander Fleming con este hongo, una placa que tenía Staphylococcus aureus, y este hongo que después detectó que era o lo clasificó que era un penicillium, de ahí viene la palabra, el primer antibiótico penicilina. Entonces fue una competencia microbiana simplemente, ¿sí? Entonces, no puede ser que solamente se haya dado esa serendipia en esa ocasión y todos sabemos que los sistemas biológicos evolucionan y tienen todas estas herramientas para sobrevivir, que es en muchas ocasiones producir diferentes sustancias químicas. Entonces, desarrollamos toda una parte de tratar de hacer competencia entre diferentes microorganismos que encontramos a nivel regional. Les voy a platicar un poco brevemente, ya en los últimos 10 minutos que tengo, sobre algunos de estos proyectos que tenemos y que hemos obtenido. Como saben, desarrollamos sistemas de entrega, porque si ustedes ven las cajitas, cuando ustedes se van a tomar un medicamento, a lo mejor no lo han hecho, pero si ustedes se van a tomar un medicamento y leen la parte de efectos secundarios, pues a veces inclusive pueden ser efectos peores que los que nos causa, que la enfermedad nos alivia. Digo, la terapia nos alivia de la enfermedad, ¿no? Y eso es porque los fármacos, pues como les digo, nos los tomamos y usualmente no están dirigidos al sitio de afectación, sino que están dirigidos a todo el cuerpo, como es, por ejemplo, el caso de la quimioterapia para pacientes con cáncer. Básicamente la quimioterapia lo que es estarte envenenando todo el cuerpo porque te meten una terapia que es veneno para las células y en general, pues estamos esperanzados a que nuestras células sanas
puedan sobrevivir por encima de las células cancerígenas, que usualmente son células más débiles y tienen muchas más complicaciones para sobrevivir por el rápido crecimiento del cáncer, ¿no? Pero bueno, en general así son las terapias que nos tomamos. Inclusive antibióticos que tomamos con cotidianidad, como la ciprofloxacina, la gentamicina, pueden causar efectos secundarios, inclusive a veces mortales, en muy pocas ocasiones, pero sí causan estragos. Por ejemplo, la gentamicina puede causar sordera, la ciprofloxacina puede causar desgarramientos musculares, etcétera. Entonces, ¿cómo desarrollamos estos antibióticos que sean eficientes, pero que también sean como nuestro batimóvil, ¿verdad? Que sepan a dónde ir, que estén recubiertos para que el cuerpo no los degrade antes de tiempo y que después eventualmente salgan del cuerpo humano? Entonces, hay algunas estrategias que hemos utilizado nosotros. Por ejemplo, encontramos aquí en Nuevo León, hay un río que se llama el río Pesquería, que uno de los efluentes de la industria antes de la planta tratadora de aguas, ese río, antes de la planta tratadora de aguas, tiene una alta concentración de metales. Y entonces ahí vive hicimos diferentes muestreos para ver qué microorganismos pudieran vivir en esas altas concentraciones de metales, especialmente metales pesados. Para otro proyecto que teníamos de ambiental, ¿no? Pero empezamos a ver que había este hongo, Rhodotubula mucilaginosa, que es un hongo autóctono de aquí, de esa región, que es nuestro caballito de batalla, ¿verdad? No, estoy muy contento que lo encontramos o que la encontramos. Este hongo o esta levadura es capaz de sobrevivir en altas concentraciones de metales porque produce un polímero que la protege, ¿sí? Y ese polímero abarca, se le adhieren los metales y entonces se genera una concentración menor de metales en donde esta especie sobrevive. Sería como su propia capsulita. Y entonces dijimos, bueno, si tenemos este polímero que se le pueden adherir diferentes metales, como los que vieron ahí, ¿qué tal si lo podemos usar como nuestro chasis para desarrollar nanopartículas, ¿sí? Y a sintetizar nanopartículas metálicas como de plata y tener un sistema de entrega que no entreguemos todas las nanopartículas nada más hacia el cuerpo, sino que esté dentro de una cierta encapsulación, ¿no? Entonces generamos estos polímeros que tienen nanopartículas con propiedades muy interesantes antimicrobianas. Por ejemplo, es un experimento contra el estafilococos. Y después empezamos a hacer combinaciones de metales para hacer sistemas un poco más inteligentes, como por ejemplo materiales con propiedades magnéticas. Entonces hicimos nanopartículas bimetálicas de hierro, plata, embebidas en este exopolisacárido, y empezamos a ver que podíamos direccionar nuestro fármaco por las propiedades magnéticas que tenía, aparte de ser altamente antimicrobiano, ¿sí? Y entonces hicimos diferentes experimentos, hicimos otros experimentos en biopelículas y empezamos a ver que estos nanomateriales, que aparte eran magnéticos, tenían propiedades muy interesantes contra biopelículas. Podemos ver aquí, este es nuestro control, después en una infección que tenía biopelícula, ¿sí? Y después volvimos a hacer, con el que tratamos con las nanopartículas magnéticas, volvimos a tener la concentración de bacterias similares a las del control. Y finalmente les voy a platicar de nuestro más reciente artículo. Bueno, hemos tenido varios, pero este es uno que está ligado muy fuertemente a nuestra siguiente línea de investigación que quiero desarrollar, que es desarrollar agentes terapéuticos inteligentes, pero que no sean moléculas, sino que sean seres vivos, ¿sí? O células o microorganismos. En este caso, nosotros desarrollamos a través de la biología sintética una bacteria, ¿sí? Esta es una E. coli, que le introdujimos un termómetro de RNA que le llamamos. Este termómetro de RNA tiene cierta característica, que tiene esta estructura física, que es como un incaíble, y entonces por fuerzas, por la energía de Gibbs que se genera a través de esta interacción entre los diferentes nucleótidos,
Se genera esta estructura que solamente con temperatura empiezas a aumentar la temperatura, esa energía de Gibbs eventualmente cambia y hace que el termorregulador se abra. Y entonces este termorregulador tiene una instrucción aquí, ¿sí? Que es una instrucción que después puede venir aquí el ribosoma y leerlo y generar una instrucción. Lo cual aquí, pues el ribosoma no puede venir porque tenemos cubierta esta zona, ¿sí? Entonces, básicamente estamos desarrollando un termorregulador que con cambios de temperatura nosotros podemos regular expresión genética, ¿sí? Y esta expresión genética, aunque no lo hemos desarrollado todavía, pues puede ser la expresión que, bueno, es un proyecto de doctorado que tiene el alumno mío, es una expresión de censar y después producir un antibiótico para tratar una enfermedad infecciosa. Y que puede ser con un mayor control porque puede estar abierto y cerrado y entonces tener oscilación, etcétera, ¿no? Pero bueno, este artículo que publicamos, tomamos de otra propiedad muy interesante de las nanopartículas, que es que las nanopartículas, cuando nosotros las exponemos a luz de una longitud de onda en específico, se calienta muy localmente el ambiente. Entonces, si tenemos nanopartículas cercanas a, nuestra bacteria, ¿sí? Que tiene este termorregulador que se acciona con temperatura, podemos a través de luz nosotros calentar muy localmente, no todo el cultivo, sino localmente el microorganismo, y entonces tener una expresión génica controlada por luz, que después podemos utilizar luz infrarroja que traspasa los tejidos y podemos hacer este control in vivo, ¿sí? Que eso todavía no lo logramos. Entonces tenemos las nanopartículas, como les menciono aquí, utilizamos nanopartículas de oro, como pueden ver aquí, al nosotros calentar, bueno, tenemos nanopartículas que son bastante homogéneas, y cuando calentamos utilizando una longitud de onda en específico, en este caso 533 nanómetros para el oro, podemos ver que tenemos un cambio de temperatura entre 2 y 6 grados más o menos, dependiendo de la zona donde nos localicemos. Y como pueden ver, es altamente localizado, ¿sí? O sea, no es a través de todo el cultivo. Y entonces desarrollamos estos termorreguladores de RNA y a ese termorregulador le pusimos la instrucción de que se produjera una proteína roja, ¿sí? Solamente como prueba de principio, ¿no? Y entonces hicimos diferentes cultivos con esta bacteria, con la E. coli que tenía ese termorregulador. Y podemos ver aquí que tenemos la GC1 es la que solamente es la bacteria sin nanopartícula. Después la GC2 tenemos nanopartículas con bacterias, pero no se le pone la luz. La G3 tenemos bacterias con luz, pero no tenemos las nanopartículas. Y la G4 tenemos nanopartículas con bacterias, pero ya con la luz. Entonces, en tenemos todo lo que se necesita para tener esta expresión génica y romper este enlace del incaíble. Y podemos ver aquí, aunque tenemos todavía que hacer una optimización, ¿sí? Podemos ver que la fluorescencia difiere de los dos controles. Entonces tenemos la expresión génica. Este negro es nuestra expresión genética cuando lo estamos calentando solamente con temperatura, ¿sí? No utilizando la luz. Entonces, para terminar, nada más como una reflexión, la nanotecnología y los sistemas biológicos tienen la capacidad de, o tenemos que encontrar las técnicas en nanotecnología que nos permitan a nosotros interactuar con sistemas biológicos. Y en especial, hay otra área del conocimiento muy interesante, o otra línea de investigación muy interesante, que es el desarrollo de materiales inteligentes utilizando la biología sintética, y no solamente de aquí para acá, sino de acá para acá también. Porque nosotros, o los ingenieros en materiales, han logrado desarrollar nanoestructuras de forma muy precisa, ¿sí? Y altamente, sistemas altamente homogéneos, con una gran precisión de propiedades fisicoquímicas a escala nanométrica.
pero no han logrado transferir estas propiedades fisicoquímicas que se tienen en la escala nano y construir un sistema en base a nano, pero un sistema macroscópico. Conjuntar estos sistemas nano para hacer sistemas un poco más complejos, ¿sí? Y sin embargo, la biología, nosotros sabemos que eso es lo que mejor hace, ¿sí? Nosotros sabemos que la biología es una serie de moléculas y de sistemas que interaccionan unos con otros y les encanta el autoensamblaje, ¿sí? Simplemente los virus, la forma en la que se autoensamblan, o nuestras células, ¿sí? Que nuestras células, a partir de 2 medias células, se empiezan a reproducir y formamos tejido altamente complejo, seres humanos altamente complejos, ¿sí? Seres vivos altamente complejos. Entonces, ¿cómo podemos aprender de la biología para tratar de hacer eso con sistemas que nosotros sintetizamos desde lo pequeño y tratar de conjuntarlos hacia lo grande con una gran especificidad y una gran diversidad de propiedades que podemos manipular? Entonces, los ingenieros son muy útiles, la aplicación es lo más útil siempre y cuando tengamos una fuente de conocimiento de ciencia básica nutrido, ¿sí? Me gusta mucho esta frase de Queen Elizabeth que dice: el corazón de una ingeniería es utilizar la ciencia para encontrar soluciones creativas y prácticas a los problemas de la sociedad. Por lo tanto, es una noble profesión, ¿sí? Y también otra frase con la que me gusta mucho terminar mi plática es exhortar a los alumnos a que sean creativos, ¿sí? Es algo fundamental en el laboratorio. Muchas veces, inclusive es bueno cuando estamos teniendo una crisis ahí en nuestros experimentos, que no nos den, siempre es a lo mejor interesante como que reflexionar, tener un periodo de lectura en donde echemos a volar nuestra creatividad, ¿sí? Necesitamos tener ese niño que ha sobrevivido dentro del adulto, ¿sí? Para generar nuevas soluciones o nuevas metodologías para desarrollar algo a lo mejor que no nos está dando. O inclusive cuando ya nos da positivamente, seguir siendo creativo para tener para programar los siguientes objetivos, ¿sí? Porque recuerden que al final de cuentas, si tenemos una nutrida desarrollo de ciencia básica, la ciencia aplicada nos va a permitir a nosotros y las ingenierías nos va a permitir a nosotros construir los mundos que muchos pensaron en ese momento que eran el futuro, ¿sí? De la aplicación de la ciencia básica depende el futuro que vamos a vivir. Y lo podemos ver en todos estos guiones, ¿verdad? Donde, por ejemplo, hay hubo todo un evento de volver al futuro, de todos los diferentes dispositivos y tecnologías que nunca nos imaginamos que iban a existir o los veíamos muy lejanos. Y en poco más de 20 años logramos tener, creo que había ahí una relación de casi el 80% de todo lo que hacía el protagonista de la película, ya lo podemos hacer nosotros. O otro claro ejemplo son los supersónicos, ¿sí? Que aunque yo ya era viejita la caricatura cuando yo la veía, de todos modos en esa época, a mediados de los 80s, casi 90s, veíamos las caricaturas de niños, nunca nos imaginamos, por ejemplo, lo simple que iba a ser en un futuro hacer una llamada y pues como ahorita, ¿no? Que es como una llamada ya ahora masiva en donde íbamos a poder hablar, vernos, hacer actividades en conjunto, producir nuestra propia comida, que haya una como robotina, que haya una máquina que te limpia toda la casa, etcétera, ¿sí? Entonces, y lo mismo en la área de biotecnología con la inspiración que fue Parque Jurásico para toda la comunidad que les gusta todo lo de la parte de clonación, etcétera. Ahorita con el desarrollo de CRISPR no sabemos a dónde vamos a llegar, ¿sí? Es una técnica que probablemente vaya a cambiar la forma en la que vivimos. Bueno, no me queda más que agradecer a mi grupo de investigación. Este es nuestro centro. Nos tomamos esta foto después de un congreso. El CIVIN tiene un congreso, no sé si alguno de ustedes haya ido,
que lo hacemos cada 2 años, que es el Congreso Internacional de Nanobioingeniería, un congreso súper bueno. Nos esforzamos un montón por traer gente de muy alto nivel, aparte de que los trabajos que se someten a ese congreso son de muy, muy alto nivel en la área de nanobioingeniería, y todos mis alumnos me ayudan para desarrollarlo. Aquí es una foto que tenemos cuando nos vino a visitar el Premio Nobel de Química al laboratorio. Y bueno, agradecer también a los que financian la investigación, como el CONACYT, la Secretaría de Educación Pública, la Universidad Autónoma de Nuevo León, que tiene un programa anual de fondeo de proyectos, y bueno, siempre hemos sido afortunados de obtener ahí dinero para diferentes proyectos. Y bueno, estos son mis datos de contacto por si tienen alguna duda adicional después de la sesión de preguntas. Y obviamente para establecer colaboraciones, hacer estancias de investigación, codirecciones, inclusive proyectos en conjunto. Muchas gracias. Gracias, doctor Morones. Muy interesante su charla y sobre todo muy ilustrativa en las diferentes áreas que tienen una interrelación. Yo lo mencioné al inicio, que es una templanza, pero sí quiero hacerlo en este momento nada más para que los estudiantes también tengan un poquito de información al respecto. Usted nos comentó ya de su formación, en donde estuvo, en las instituciones que estuvo, en la Universidad de Texas, en la Universidad de Boston, en el Instituto de Harvard, en el Instituto Wyss. Pero adicionalmente yo sí quiero resaltar que se ha involucrado en la fundación de 3 compañías de biotecnología. No sé si me escuché. Sí, te escucho un poquito bajito, pero sí te escucho. A ver si se mejora un poco. Ya te escucho bien. Bueno, mencionaba que ha estado involucrado en la fundación de compañías de tecnología, en las cuales están en proceso de desarrollo y ha recibido varios reconocimientos a nivel mundial, entre los que esta expansión lo reconoció como una de las 30 promesas en los 30 para cambiar la economía mexicana. También quiero resaltar que el año pasado fue galardonado con el Premio Nacional de Investigación a Investigador Joven por la Academia Mexicana de Ciencias. Entonces, esto, damos ahorita el espacio para los estudiantes y a los asistentes que quieran realizar alguna pregunta al doctor Morones. A ver, tiene una amplia experiencia en las áreas que ya nos comentó. Bueno, está abierto el micrófono para que hagan sus preguntas. Entonces, si tiene alguna duda para el doctor Morones. Pueden abrir su micrófono o pueden hacerlo en el chat. Yo quisiera hacer alguna pregunta. Sí, adelante. Buenas tardes, doctor. Buenos días todavía, ¿verdad? Buenos días. Se me hace muy interesante los temas que trata. Y bueno, aquí en el CIBA hemos estado tratando algunos de las situaciones que usted presenta ahí en este caso. En el caso de los equipamientos que tiene usted para llevar a cabo el análisis, si quisiéramos realizar alguna colaboración con usted, más o menos con qué equipos cuenta. Estamos tratando de analizar muchas veces la síntesis de nanoestructuras mediante ya compuestos bien específicos para tratar de obtener las conformaciones ya deseadas, ¿no? Como prismas, rodillos y ese tipo de elementos. Y quisiéramos hacer muchas veces análisis más profundos al respecto. En este caso, sí estaría en la disposición de podernos apoyar en esa situación. ¿Cómo estaría la situación? Sí, claro, bueno, dentro del centro de investigación que nosotros tenemos, que está enfocado en el área de biotecnología y nanotecnología, nosotros contamos
con diferentes infraestructura para analizar pues diferentes tipos de muestra. Tenemos, por ejemplo, un difractómetro de rayos X, rayos X monocristal, tenemos NMR, tenemos HPLC masas, tenemos Raman, una espectroscopía de fluorescencia. Todo este laboratorio está muy enfocado a moléculas de bajo peso molecular, en especial nuestro NMR, que es de 600 MHz, para hacer un poco de metabolómica y hacer estudios de, pues sí, metabolómica después de tener microorganismos que se han expuesto a diferentes fármacos. Dentro de mi laboratorio en especial, pues es un laboratorio que está muy enfocado a la parte de síntesis de nanopartículas, pero la caracterización la hacemos en colaboración con, síntesis de nanopartículas, pero más enfocado a la parte de agentes antimicrobianos. Y hacer toda la parte de biología de mecanismos de acción, etcétera. Es un laboratorio más de biología molecular, / ingeniería, bioingeniería. La parte de biosíntesis. Y la parte de caracterización la hacemos en colaboración con otro instituto de la Universidad Autónoma de Nuevo León que está justo enfrente de nosotros, que es el CIDIT, que es el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica. Ellos tienen un microscopio electrónico y un microscopio, creo que es un GEOL 2014, algo así, bastante potente, con EDS, nanodifracción. Y tenemos un equipo también de scanning, un SEM. Y bueno, ellos tienen también un equipo de propiedades magnéticas, un magnetómetro. La parte de caracterización de materiales la hacemos muy en conjunto con ellos. Y también con el SICA. A veces cuando ahí en la Autónoma, porque pues bueno, ya saben que se dan a veces enojos o situaciones extraacadémicas, y como ellos tienen completo control del microscopio electrónico, también hemos colaborado mucho con el SICA aquí de Saltillo, que es el Centro de Investigación en Química Aplicada, que es un centro CONACYT. Ellos también tienen un microscopio electrónico. Y lo padre es que ellos no hay mucha, porque pues nada más es o colaboramos en un proyecto de investigación en conjunto, escribimos productos juntos, académicos, o nos cobran. Y en la mayoría de las veces nos cobran, y nos cobran bastante barato el uso ahí con el investigador que maneja el microscopio electrónico. A veces eso también es interesante hacerlo. Pero los equipos que tenemos ahí en el centro de investigación que yo dirijo están enfocados más que nada al área de biotecnología y de síntesis de nanoestructuras, pero la caracterización la hacemos en colaboración. Siempre hemos peleado tener un microscopio electrónico nosotros también. Me imagino que por eso va la pregunta. Siempre es el talón de Aquiles de los nanotecnólogos, ¿no? Que no tenemos microscopios electrónicos. Pero pues tenemos uno cruzando la calle. Entonces es difícil que nos compren uno a nosotros. Aún y cuando sabemos que toda la parte administrativa, aunque lo tengamos ahí a un lado, a veces es complicado. Bueno, dentro de mi área de trabajo, más que nada, también ha estado enfocado a obtener nuevos compuestos para síntesis de nanomateriales. Y mi forma de trabajar es biosintetizar, y como usted menciona, que tengan el compuesto también presente con esta actividad. Entonces, muchas veces se ha requerido, y que yo no he visto muchos trabajos al respecto, donde se vea cómo está interrelacionado el compuesto biológico con la nanopartícula para, como menciona usted, hacer esa función antibacterial, ¿no? Y ese análisis, que es en parte que ahorita tengo un proyecto que está trabajando donde tratamos de analizar cómo se lleva a cabo esta propiedad antibacterial en cierto tipo de bacterias, ¿no? Y como menciona, me he dado la tarea de rastrear y he preguntado por equipos de resonancia donde
se supone que ya podemos vislumbrar la interacción entre una nanopartícula y el compuesto, pero muchas veces no tienen portamuestras o como que les falta esa situación. No sé si usted ha realizado algún trabajo al respecto en esto. Resonancia sí tenemos. Yo en particular, le digo, tenemos este equipo de resonancia de 600 MHz. En particular, yo no lo he utilizado, pero el equipo está ahí disponible para utilizarse, ¿verdad? Le puedo pasar el contacto del doctor que maneja el NMR, para que se puedan hacer algunas pruebas y a lo mejor él le puede decir, esto dice puede, esto no. Ahí sí me saca de mi área de experiencia. Pero sé que por los proyectos que presentan los doctores aquí en la facultad, que son más del área de farmacia, ellos utilizan mucho ese NMR para establecer, no con nanoestructuras, sino establecer obviamente pues los grupos funcionales que tiene la molécula, porque ellos utilizan mucho, hacen extractos de plantas y luego hacen pruebas y luego los componentes que son activos, luego los analizan en el NMR y empiezan a decir, tiene este grupo funcional aquí, acá, etcétera, y por eso tiene esta propiedad y así. Pero en nanopartícula con el compuesto, ahí sí no sé. Sí, le digo. Yo creo que ahí sería más fácil inclusive utilizar Raman, ¿no? Lo hemos utilizado, pero ahora sí, como dicen, bueno, aquí dentro de nuestro equipo de trabajo pues, somos especialistas en espectroscopía, ¿no? Y microscopía también tenemos acceso a microscopios. Aquí la cuestión era más que nada ese tipo de pruebas que hacen falta muchas veces, ¿no? Para dar un aporte más en cuestión de ciencia básica, ¿no? Bueno, se me hizo muy interesante lo que presenta en cuestión de estos LEDs que le aplica a usted y se cambia. Andamos trabajando un poquito en desarrollar nosotros LEDs con compuestos orgánicos, ¿no? Que apenas estamos empezándole, entonces pues a lo mejor sería cuestión de tener una plática más, a ver qué podríamos colaborar, ¿no? Al respecto. Le agradezco mucho su atención, Doc, y felicidades por lo que está presentando. Muchas gracias. Le digo, también nosotros, por ejemplo, ahorita estamos trabajando, hay un alumno mío de maestría que está trabajando con nanopartículas de oro y le incorporamos RNA antisentido para hacer ahí una terapia. Entonces, lo que hacemos es para verificar que se le acopla ese RNA antisentido a la molécula, a la nanopartícula, lo que hacemos es un estudio de UV visible. Entonces, tenemos las nanopartículas blanco y las nanopartículas en donde se le incorporó ese RNA antisentido que tiene un grupo tiol y que se le pega al oro, a la nanopartícula de oro, y entonces vemos un movimiento, pues de unos 10 nanómetros más o menos en el pico. Entonces ahí ya eso significa que está pegado a la superficie de la nanopartícula porque cambia ese pico de absorción. Y eso lo hemos reportado anteriormente y es una técnica válida. A lo mejor no es súper... Bueno, en nuestro caso sí, porque sabemos que el tiol se pega a la nanopartícula de oro. Entonces ahí decimos, bueno, si hubo ese cambio, tenemos ese método de pegamento, se puede decir, pero a lo mejor si es una molécula que no conocen muy bien y quieren saber a dónde se está pegando y con qué, a lo mejor sí les van a... O sea, puede verse si está pegado por ese cambio en el pico de absorción, pero bueno, obviamente no les va a decir a qué se pegó, ni cómo, ni nada. Sí. Y bueno, muy visible es genial porque es muy, muy fácil y rápido. ¿Alguien más que quiera realizar una pregunta al ponente?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Muchas felicidades por su trabajo, por su presentación. Soy Marta Vivins, de aquí del CIBA. Una duda, bueno, es en relación, no entendí muy bien cómo se da este mecanismo, ¿no? En donde la plata interacciona con, en este caso, un antibiótico, y esto favorece la unión a la membrana o de la bacteria para poder tener ese efecto bactericida. Eso entendí que es como que el principio. Sí, bueno, realmente la plata lo que hace, y bueno, lo habíamos visto, lo había visto yo anteriormente de forma física, ¿no? Cuando veíamos por ejemplo, aquí en los estudios de nanopartículas, siempre veíamos que las nanopartículas de plata se pegaban a la membrana y teníamos estos cambios morfológicos en la membrana de la bacteria, que había como cierta disrupción comparado con el control. Y entonces cuando hicimos nosotros ya los experimentos más a detalle, desde una perspectiva genómica y proteómica, inclusive metabolómica, empezamos a ver que muchos de los genes que estaban asociados a estabilidad de la membrana estaban pues mucho más activos que en el control. Y entonces empezamos a ver algunos genes que estaban ligados a reparación celular cuando interactuábamos, cuando teníamos el agente plata interactuando con el microorganismo. Y entonces lo que hicimos fue que empezamos a hacer unos estudios con yoduro de propidio. El yoduro de propidio es una molécula grandota que básicamente se utiliza para estudios de muerte celular, en donde ya si ves que se pinta la bacteria completamente de yoduro de propidio, pues quiere decir que la membrana celular ya dejó de funcionar. Y entonces eso obviamente te dice que la bacteria pues muy probablemente esté muerta. Entonces lo que hicimos es que empezamos a hacer estudios con plata, muy pequeñas concentraciones, y yoduro de propidio, y hicimos citometría de flujo. Y entonces empezábamos a ver que aunque no teníamos, y luego plaqueábamos a las células y veíamos que todavía no estaban muertas, pero en el citómetro de flujo nos aparecían que estaban teñidas de un poquito de rojo, no mucho, tenían cierta coloración roja del yoduro de propidio. Entonces empezamos a hacer la hipótesis de que la membrana estaba teniendo cierta permeabilidad, y entonces con todos los genes que se prendían, pues la célula estaba reparando la pared celular, y eventualmente no se moría la célula, lograba contrarrestar este incremento en la permeabilidad, y luego ya vimos algunos hechos de que pues teníamos la plata interactúa con proteínas en el periplasma, lo cual hace que el periplasma cambie de conformación y entonces haga que la permeabilidad aumente. Y entonces cuando introducimos nada más, el agente la terapia, el diseño de terapia es plata con metal solo, ¿sí? O sea, los dos juntos en una solución salina, pero sin estar pues químicamente incorporados, ¿no? Y entonces vemos que cuando lo hacíamos así, bueno, no traigo aquí la imagen, pero veíamos, inclusive medimos permeabilidad de los antibióticos. Entonces medíamos antibiótico intracelular con y sin plata, y veíamos que teníamos casi 3 veces la concentración de antibiótico adentro de la célula cuando le poníamos plata y cuando no. Entonces ese es el mecanismo que nosotros propusimos. Y a nivel celular, o sea, esto sería a nivel de las bacterias, ¿no? Pero Sí. ya es como una terapia. Entiendo que, por ejemplo, ¿no? Parte de los organelos que se ven muy, muy afectados por los antibióticos son las mitocondrias, ¿no? Entonces, en esa dirección, si han hecho, ¿no? Estudios sobre la posible toxicidad que podría tener, ¿no? Este tipo de terapias.
Sí, justamente en este artículo que batallamos mucho porque lo publicamos en Science Translational Medicine, que es y nos tocaron varios médicos de revisores, de hecho nos tocaron 5 revisores. Hicimos un estudio muy intenso de toxicidad de la plata tanto en diferentes células, diferentes líneas celulares, como in vivo en ratones, y vimos al menos que las concentraciones que nosotros manejábamos no tenían un efecto, tanto con antibióticos como la plata sola, antibiótico con plata, antibiótico solo y plata sola, no lográbamos ver un efecto de toxicidad en las células diferente al control. Obviamente la razón, porque al final de cuentas, como dicen, pues nuestras células tienen origen bacteriano, ¿verdad? Entonces, la mitocondria pues es una bacteria. Bueno, o sea, tiene el origen de ser un organismo que luego ya fue parte de la célula, ¿no? Entonces, no pienso que la razón por la cual no vemos esa toxicidad es el hecho que los microorganismos unicelulares, como las bacterias, pues tienen relativamente recursos limitados para tratar de lidiar con el estrés de la plata y el aumento de la permeabilidad y los antibióticos. Entonces, básicamente, lo que sucede es que al estar más especializadas nuestras células y tener mucho más recursos, lo que sucede es que aunque sí, probablemente sí se manifieste esta problemática, ¿verdad? No se logra ver en un estudio de toxicidad que es un poquito más a nivel, a lo mejor no a nivel, lo que sí es que no hemos estudiado una célula en específico que le pasa, ¿sí? Pero a nivel de cultivo no vemos esa muerte celular o esa disrupción celular porque creemos que pues la reparación es mucho más eficiente que lo que está causando y por lo tanto no vemos el fenotipo. No sé si me expliqué. Sí, muchísimas gracias. Ya por último, bueno, me pareció muy, muy importante este aspecto sobre pues, los sistemas de entrega, ¿no? Que son siempre el talón de Aquiles en los tratamientos. En esta dirección, bueno, una de las enfermedades que pues es muy difícil de tratar son las neurodegenerativas, ¿no? Las enfermedades de acumulación. Entonces, bueno, una de las terapias que se propone es como la inducción controlada de fagosomas, ¿no? De autofagosomas, dirigidos a poder eliminar estas proteínas que se estén acumulando en el cerebro, ¿no? De los pacientes. Y en esa dirección simplemente saber si ya hay algún estudio, por ejemplo, utilizando, ¿no? Como sistemas de entrega, pues, este tipo de sistemas, ¿no? Que ustedes trabajan. ¿Al no cerebro, dicen? Sí, o sea, entiendo que el tratamiento que se da es justo ese, ¿no? Se utilizan cierto tipo de medicamentos, ¿no? Que inducen, ¿no? La formación del fagosoma para poder dirigirlo a ciertas áreas, ¿no? Del cerebro en donde hay acumulación de proteínas, ¿no? Pues de diferente origen, ¿no? Entonces esto, al tener una inducción controlada del fagosoma, pues ha ayudado, ¿no? A ver que sí, efectivamente se puede favorecer el pronóstico de estas personas, ¿no? Que tienen alguna enfermedad neurodegenerativa por acumulación de algunas proteínas. Entonces, simplemente me surgió la duda si habría ya alguna información, ¿no? Concerniente a utilizar como sistemas de entrega, ¿no? Partículas, ¿no? Por ejemplo, partículas metálicas o no sé, ¿no?
algún otro tipo o la aplicación, ¿no?, de nanotecnología para la entrega de este tipo de medicamentos o de compuestos que ayuden a la inducción del fagosoma y al tratamiento, a la hidrólisis de este tipo de proteínas. Sí, de hecho, muy interesante esa pregunta que me hace, porque justamente hace como unos 10 años que di una plática sobre, bueno, en esa época solamente trabajaba con nanopartículas y algunas, y las bacterias que les mostré al inicio, y estábamos viendo cómo interactuaban las nanopartículas y que sí mataban a las bacterias, etcétera. Y justamente me pregunta uno de los que asistió a la charla, me dice, oye, ¿y las nanopartículas pueden pasar o atravesar lo que le llaman la barrera cerebral? Le llaman blood-brain barrier. Y ya me explicó ahí que, bueno, ya después yo leí un poco también sobre eso, que es el talón de Aquiles de la entrega de fármacos al cerebro, ¿verdad? Porque es básicamente una contra el Alzheimer y todo, y evitan eso y te abren el cráneo y te implantan ahí el sistema de entrega de fármacos ya dentro del cerebro. No sé, no sé si ya haya avanzado lo suficiente. Lo que sí es que en algunos artículos he leído que hay nanoestructuras justamente que se tratan de diseñar para poder burlar o traspasar esta membrana que permita hacer entrega de fármacos al cerebro. Pero ahorita no, o sea, sé que lo he visto, probablemente haya tecnología o haya investigación en el área de nano, porque creo que la nanotecnología va a desarrollar este tipo de sistemas, las herramientas están ahí, pero sin embargo, no sé si ya, no sé a qué grado ha avanzado esta área del conocimiento para lograr ahora sí entregar fármacos a nivel cerebral. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, y muchas gracias por su presentación. Gracias, buen día. Muchas gracias. Me agradezco. Hay una pregunta en el chat sobre si las nanopartículas podrían presentar efectividad como la plata en la resistencia microbiana. ¿Podrían qué, perdón? Mostrar efectividad como la plata en la resistencia antimicrobiana. Sí, de hecho, acabamos de publicar el año pasado, nomás que pues no se los pude incluir aquí. Acabamos de publicar el año pasado un artículo en la revista Frontiers in Microbiology. De hecho, es la tesis de mi alumno de doctorado, Javier Garza, en donde hicimos todo un estudio, no solamente de la plata, sino de muchos micronutrientes. Como ustedes saben, cuando compran una caja de cereal y que dice que trae vitaminas y minerales, pues varios de los minerales son metales de transición, como la plata, ¿verdad? Como el magnesio, el manganeso, el zinc, cobalto, hierro. Y entonces, Javi lo que hizo fue que hizo un estudio, un cribado de metales de transición, y tratar de ver si tenían esta misma propiedad de ser sinérgicos con antibióticos. Y luego después encontramos que podíamos hacer este mismo tipo de
observábamos este tipo de fenotipos en donde teníamos la cepa wild type y después teníamos un mutante resistente de alguna bueno, utilizamos cepas clínicas, entonces de hospitales teníamos bacterias resistentes a diferentes antibióticos, y cuando hacíamos esta combinación con metales de transición, no solamente plata, sino en especial con zinc y con cobre y con níquel, veíamos que resensibilizábamos a las bacterias al fármaco, o sea, eliminábamos esa resistencia a antibióticos. Entonces, creo que esta ingeniería de agentes terapéuticos es una excelente forma de tratar bueno, ahí en el artículo mencionábamos como de reactivar antibióticos que ya no utilizamos, como la tetraciclina en este caso, o como la penicilina, que ya rara vez nos las dan porque la mayoría de las cepas causan infecciones, ya son resistentes a la penicilina, especialmente en hospitales. Y pues la penicilina es un antibiótico pues relativamente benigno, no como los antibióticos que tomamos ahora, que son mucho más fuertes, que tienen efectos secundarios mucho mayores. Y a su vez también creo que la ingeniería de fármacos, en especial la ingeniería de fármacos vivos, que es la línea de investigación que estoy ahora desarrollando, tenemos la capacidad no solamente de combatir la resistencia antimicrobiana, sino también prevenirla o alargarla, ¿sí? Ya sea utilizando estos cocultivos o, digo, estos coterapias, o también haciendo fármacos un poco más inteligentes. Por ejemplo, una idea que tiene, bueno, uno de los proyectos, un alumno de doctorado, otro alumno de doctorado mío, es tratar de hacer sistemas oscilatorios, donde tengamos una cepa que produce un antibiótico, y entonces que esa cepa produzca el antibiótico y tenga un efecto sobre la cepa patógena, pero que eventualmente cuando la cepa patógena llega a cierta concentración, se deje de producir ese antibiótico para que no haya esta presión constante que haga que el cultivo genere resistencia, ¿sí? Entonces, pero al final de cuentas, ¿por qué se genera resistencia? Porque se están multiplicando las bacterias, y si tú tienes un antibiótico de selección constante, pues entonces vas a seleccionar las cepas que empiezan a ser más adaptadas a ese antibiótico, ¿sí? Pero si tú tienes una oscilación, y asumiendo que la cepa resistente tiene una mutación genética que la hace menos adecuada a la wild type, solamente que pues como la wild type se está muriendo por el agente, entonces si tienes una oscilación, entonces evitas que se genere un sistema, todo un cultivo resistente. Entonces las cepas resistentes a lo mejor están ahí y eventualmente se mueren porque el cultivo wild type es el que predomina, ¿sí? Y eliminando y quitando la presión. Y al final de cuentas, en estudios médicos se ha visto que las infecciones, nunca podemos matar al 100% de las bacterias, ni cuando nos tomamos un antibiótico ni nada. Lo que hacemos es que llevamos a las bacterias a nuestro cultivo bacteriano dentro de nuestro sistema corporal a cierta concentración en donde ya el sistema inmune puede eliminar a todas esas bacterias y eventualmente ya te curas de la infección, ¿sí? Entonces, ese sistema oscilatorio lo que buscamos es que mediante un sistema de sensado y de productor, que es un sistema vivo, podamos nosotros tener esa oscilación en el rango donde el sistema inmune puede eliminar a la bacteria, y eso te evitaría que se generara o al menos alargaría la formación de bacterias resistentes. Es una línea que estamos ahorita desarrollando en el laboratorio. Pero pues no es fácil, ¿verdad? No es fácil, a lo mejor lo haces en vivo y luego cómo se va a comportar esa bacteria dentro de tu cuerpo, cómo la vas a entregar, te vas a tomar una pastilla. Hoy estamos trabajando con probióticos. Creo que es una buena idea. Sí. Sí, esta es un área que, como usted lo menciona, pues son muchas aristas las que hay que abordar, ¿no? Para lograr finalmente una terapia efectiva. Es sumamente interesante sus trabajos y las contribuciones que ha realizado.
Y bueno, no nos resta más que agradecerle que nos haya compartido estas experiencias. Le pido a los asistentes que de manera virtual, bueno, le demos un aplauso a nuestro ponente para obviamente agradecerle su participación en este evento. Y bueno, le haremos entrega virtual también de un reconocimiento por haber estado con nosotros el día de hoy. Doctora Diana, adelante. Pues muchas gracias. Yo por ahí tenía unas preguntas, pero si no hay tiempo, pues las haré ya. Yo me puedo quedar un poquito más si quieren, si tienen preguntas. Ok. Sí, muchísimas gracias. Creo que primero hago la pregunta y después vemos lo del reconocimiento. Va un poquito enfocada a que si solamente han hecho estos experimentos con antibióticos, no han probado hacer el uso de algún tipo de proteínas o péptidos o enzimas que combinados con los metales o con las nanopartículas de plata, oro, etcétera, pudieran también tener este efecto antimicrobiano. ¿Eso no lo han visualizado? Sí lo hemos visualizado, pero no he tenido un alumno que lo haga. Sí, de hecho, justamente nosotros, un alumno mío de maestría que se acaba de titular, se tituló con un proyecto, bueno, más que nada del lado de bioproducción, pero empezamos a producir un péptido antimicrobiano que es la bacteriocina. Entonces, esta bacteriocina, pues ahora es un nuevo fármaco que tenemos ahí en el laboratorio. No lo descubrimos nosotros, pero lo sintetizamos de forma extracelular y de forma muy barata. Y entonces hicimos todas las pruebas de bioactividad y nos dio bastante bien, pero ahora queremos desarrollar toda la parte de ver si podemos hacerlo con terapias combinatorias, etc. Pero no hemos llegado a ese punto. Cuando yo estaba trabajando en la Universidad de Boston y en el Instituto BIS, había un alumno, bueno, un postdoc, igual que yo, que trabajaba con péptidos antimicrobianos. Y ahí comenzamos una mini colaboración tratando de ver si podíamos hacer nanopartículas con un montón de... Él hacía mucha biología sintética y producía péptidos antimicrobianos, hacía librerías de péptidos antimicrobianos. Pero nunca fructificó, o sea, porque, pues bueno, andábamos cada quien ocupados, pero siempre he tenido eso en mente, que pues tiene que ser... Los péptidos antimicrobianos esperemos que sea el siguiente... la parte de producción es compleja, ¿no? Por eso son bastante caros, pero creo que es una área de investigación que va a ser muy activa y que sí quiero involucrarme. Faltan manos. Lo comento porque, por ejemplo, nosotros trabajamos con agentes antimicrobianos como algunas enzimas que tienen la capacidad de actuar sobre la pared celular de las bacterias y la lisan, ¿no? Y hemos visto que mezclándolo con otras proteínas o con otros péptidos y además agregándole EDTA, por ejemplo, que también tiene capacidades antimicrobianas, se potencializa mucho más la actividad antimicrobiana de estas enzimas, ¿no? Y bueno, ahorita que escucho lo de la plata, se me hace una combinación interesante que se pudiera hacer en base a las enzimas que tienen esta actividad de lisar, porque estas enzimas sí lisan la pared celular. Y no han probado así como el efecto que tiene la plata, los péptidos antimicrobianos con algún antibiótico para ver si se tiene esa potenciación. No hemos probado con agentes antimicrobianos, solo agregando nicina o EDTA para ver si se potencializa. Sí. Sería interesante porque si ya tiene ese efecto de membrana, el péptido antimicrobiano pudiera ser un buen ayudante con los antibióticos.
Sí, de hecho, esa es la idea no es mezclarlo con antibióticos, dado que, bueno, varias de las bacterias, como bien lo mencionabas, pues han adquirido resistencia, ¿no? Y el uso de los antibióticos cada vez se restringe más, ¿no? Y entonces es la visión que se tiene ahora, sobre todo en alimentos o para... alimentos. Sí, en el área de alimentos tener este uso, o incluso para salud humana, ¿no? Infecciones bacterianas. Estuvimos trabajando con infecciones a nivel de bacterias que te provocan el mal aliento o que tienes una infección en vías respiratorias, en garganta por alguna bacteria que te genera una infección. En ese tipo hemos usado estas enzimas, que bueno, en Europa se usan varias enzimas como tratamiento para sustituir los antibióticos, ¿no? Entonces, pero pues sí, el potenciarle la efectividad, te comentaba, nosotros lo hemos hecho con EDTA, y no sé qué tanto la combinación con nanopartículas pueda potenciar este efecto, ¿no? Entonces a mí es interesante. Yo creo que sí lo potenciaría bastante. O sea, aparte que sería como un poquito más de sistema de entregas, o se pone, porque está la nanopartícula que tiene ese efecto y aparte entran, si se le están pegando o decorando con estos péptidos, pues entra en mayor concentración toda la nanopartícula con toda esa cantidad de péptidos, puedes aumentar la concentración dentro de la célula. Bueno, pues ahí está ya una propuesta para poder colaborar. Claro, sí, claro que sí. Pues muchas gracias. Bueno, entonces, pues si no hay más preguntas, pasamos a la entrega del reconocimiento. Y bueno, el Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, otorga el presente reconocimiento al doctor José Rubén Morones Ramírez por la impartición del desarrollo de agentes terapéuticos inteligentes mediante una estrategia interdisciplinaria dentro del ciclo Viernes de la Ciencia que el Centro de Investigación coordina. Te agradecemos mucho, doctor, y gracias por compartir con nosotros parte de tu investigación. Yo sé que a varios investigadores ya por ahí les está Muchísimas gracias a todos los que han estado presentes y que bueno, que vean que es una forma de cómo llevar los desarrollos científicos desde el nivel básico hasta una parte aplicada, ¿no? Que es a donde los biotecnólogos siempre deseamos llegar, ¿no? Muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias, les agradezco y ya saben que estoy con la mejor disponibilidad de trabajar en conjunto, de hacer proyectos de colaboración, de someter proyectos de colaboración en conjunto. Ya saben, ahora CONACYT pide las perlas de la Virgen, 5 o 6 centros juntos, industria, gobierno, está cada vez más complicado. Y bueno, a la vez también nos estimula a abrirnos un poco más y colaborar, ¿no? Creo que es algo sumamente importante para desarrollar proyectos de mayor calado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia y pues no nos resta más que despedirnos y estar ahí pendientes de qué otra cosa se puede realizar en colaboración. Gracias. Gracias. Buenas tardes y buen fin de semana para todos. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Gracias.